Él traicionó a su esposa con su mejor amiga, creyendo que nadie lo descubriría. Pero cuando menos lo esperaban, ella transformó su propio dolor en el plan perfecto para revelar la verdad ante todos. La noche en que decidió que su matrimonio se había convertido en una obra de teatro barata, Renata Campos llevaba un vestido rojo que parecía haber sido cosido con la propia llama de su rabia contenida. La fiesta de cumpleaños de André, su marido, se desarrollaba con la perfección coreografiada que a él tanto le gustaba. La casa de playa en Praia do Flamengo, un refugio de lujo con el sonido de las olas rompiendo de fondo, estaba llena de sonrisas, copas de champán y la fina niebla de la hipocresía social. Las luces doradas colgadas entre los cocoteros se reflejaban en los rostros de los invitados, pero para Renata, solo iluminaban las grietas en la fachada de su vida. Desde un rincón discreto, cerca del inmenso ventanal que daba al mar oscuro, ella observaba a André reír. No era una risa cualquiera. Era esa risa suelta, desinhibida, que él antes solo le dedicaba a ella en los primeros años, cuando su amor aún no había sido corroído por la familiaridad y el tedio. Ahora, esa risa era para Lorena, su mejor amiga, que estaba a su lado, tocándole el brazo con una intimidad que hería los ojos. Todos allí veían una amistad de larga data, una complicidad natural entre tres personas que compartían la vida. Pero solo ella, Renata, veía lo que realmente era, el guión ensayado de una traición que estaba a punto de tener su estreno y su gran final en esa misma noche. Si usted entiende el peso de ser traicionado por quien más confiaba, deje su me gusta y suscríbase. Así mantenemos estas historias vivas, para recordar que nadie está solo. Sobre la mesa del buffet, entre las bandejas de plata y los arreglos de flores tropicales, reposaba un discreto sobre negro, casi invisible para los despistados. En él, en elegante caligrafía, 2 nombres, para André y Lorena. Era una invitación al fin de su mundo, pero me estoy adelantando. Para entender la precisión quirúrgica de aquella noche, es necesario retroceder 6 meses en el tiempo, cuando apareció la primera fisura, tan fina como un cabello, pero lo suficientemente fuerte como para, eventualmente, derribar un imperio. 6 meses antes, el sol de Salvador aún calentaba la piel de Renata con la promesa de días felices. La vida era un mosaico de conquistas bien administradas. Una carrera sólida como abogada tributarista, un matrimonio estable con André, un empresario carismático del sector de eventos y una amistad con Lorena, que parecía ser el ancla emocional de su vida adulta. Se conocieron en la Facultad de Derecho, pero mientras Renata siguió la rigidez de los códigos y procesos, Lorena se desvió hacia la fluidez de la decoración de interiores, una profesión que, según ella, daba color a la vida gris de las personas. Su amistad era el tipo de lazo que todos admiraban. Eran inseparables. Cenas, viajes de fin de semana, confidentes de secretos que iban desde inseguridades profesionales hasta banalidades del día a día. André, desde el principio, pareció encajar perfectamente en este trío. Siempre elogió a Lorena, exaltando su ligereza y su manera divertida de ver el mundo, un contrapunto, él decía, a la seriedad calculada de Renata. Ustedes dos se complementan, solía decir, sonriendo, y Renata asentía, ciega, por la confianza que depositaba en las 2 personas que más amaba. La traición, aprendería más tarde, no es un evento, sino un proceso. Crece en los entrelíneas, en los pequeños gestos que la confianza impide ver. Comenzó con detalles sutiles, casi imperceptibles. Llamadas de Lorena a horas extrañas, no a Renata, sino a André, con la excusa de pedir una opinión sobre un proveedor de eventos o una nueva tendencia de iluminación. André,
Por su parte, comenzó a mencionar detalles de la vida de Lorena que no debería saber, cosas que ella solo contaría a una amiga íntima. Lorena está pensando en pintar el apartamento de verde salvia. ¿Puedes creerlo?, comentó una vez durante la cena. Renata frunció el ceño. Lorena no le había mencionado nada. ¿Te contó eso a ti?, preguntó, tratando de mantener la voz casual. Ah, sí, lo comentó el otro día. Creo que estábamos hablando sobre la decoración de un evento. Respondió, cambiando de tema demasiado rápido. La semilla de la duda, una vez plantada, tiene raíces obstinadas. Renata comenzó a observar. No con la paranoia de una esposa celosa, sino con la frialdad analítica de una abogada montando un caso. Notó las miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario durante las cenas. Notó cómo se reían de bromas internas que ella no entendía. Notó el silencio que se instalaba cuando ella entraba en una habitación donde los dos conversaban. Cada uno de esos momentos era como una pequeña gota de veneno, inofensiva por sí sola, pero letal cuando se acumulaba. La intensa vida social de Salvador, con sus eventos, fiestas en barcos y encuentros en bares en el Río Vermelho, se convirtió en el escenario perfecto para esta lenta erosión. Eran un trío admirado en los círculos que frecuentaban, la imagen de la amistad moderna y exitosa. Nadie sospechaba. La propia Renata luchaba contra sus instintos, acusándose de estar cansada, estresada, imaginando cosas. ¿Cómo podría sospechar de Lorena, la madrina de su boda, la mujer que sostuvo su mano cuando su madre enfermó? ¿Cómo podría dudar de André, el hombre con quien construyó una vida, con quien planeaba un futuro? La negación era una manta caliente y cómoda, y ella se aferró a ella con todas sus fuerzas, hasta que la realidad, fría y cortante, rasgó esa manta en pedazos. Fue una tarde de sábado, durante un almuerzo casual en el jardín de su casa. Doña Zuleide, la vecina anciana que vivía en la casa de al lado hacía más de 30 años y que veía a Renata como una hija, estaba regando sus orquídeas. Observó a los tres por un momento. André y Lorena riendo de algo en el celular de él, Renata un poco apartada, con una sonrisa forzada. Más tarde, cuando Renata fue a llevarle un trozo de pastel, la anciana señora le sostuvo la mano con sus dedos arrugados y dijo, con la sabiduría de quien ya ha visto muchas historias repetirse: «Hay amistades que comienzan iluminándonos, hija mía, pero cuidado. Algunas terminan quemando todo a su alrededor». En ese momento, Renata solo sonrió, una sonrisa triste y vacía. Aún no entendía completamente la profundidad de esa advertencia, pero sintió un escalofrío, un presagio de que el humo que comenzaba a sentir no era solo una impresión. El incendio ya había comenzado. La profecía de doña Zuleide planeó sobre Renata como una densa niebla en las semanas que siguieron. Las palabras de la vecina, «termina quemando todo a su alrededor», resonaban en su mente durante las largas reuniones de trabajo, en las madrugadas sin sueño y, principalmente, en los momentos en que el silencio entre ella y André se volvía más ruidoso que cualquier discusión. La duda, antes una semilla incómoda, ahora germinaba en su pecho, un enredo de raíces venenosas que sofocaban su paz. Se convirtió en una observadora, en su propia vida, una detective disfrazada de esposa, buscando pruebas que en el fondo rezaba por no encontrar. Cada notificación en el celular de André que le hacía sonreír discretamente, cada vez que él decía, «voy a resolver algo rápido en la calle». Un sábado por la tarde, cada mención casual al nombre de Lorena en una conversación trivial. Todo era catalogado en su mente como una pieza más de un rompecabezas que temía armar. La ligereza que antes definía su hogar había sido reemplazada por una tensión palpable,
una electricidad estática que crepitaba en el aire, lista para generar una tormenta al menor roce. André parecía no notarlo, o quizás era un actor demasiado talentoso, manteniendo la fachada de normalidad con una habilidad desconcertante. Continuaba siendo el marido atento en la superficie, preguntando sobre su día, planeando el fin de semana, pero sus ojos, antes espejos de su alma, ahora parecían ventanas cerradas, con las cortinas corridas. La amistad con Lorena se convirtió en un campo minado. Los encuentros para el café, antes un ritual sagrado de complicidad, ahora eran sesiones de tortura silenciosa. Renata analizaba cada palabra, cada gesto de su amiga. La forma en que Lorena desviaba la mirada al hablar de André, la manera en que sus respuestas sobre sus propios fines de semana se volvieron vagas y genéricas. No hice nada más. Solo resolví algunas cosas. Ya sabes cómo es, decía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Renata, abogada entrenada para detectar la menor vacilación en un testigo, veía todas las inconsistencias, todas las pausas calculadas. Sentía la mentira en el aire, espesa y sofocante, como la humedad de Salvador antes de una tormenta. El dolor de la sospecha era un arma de doble filo. Por un lado, la agonía de imaginar la traición. Por el otro, la culpa paralizante de dudar de las dos personas en quienes más confiaba. Se sentía desleal por sospechar, pero tonta por no hacerlo. Esta dualidad la consumía, transformándola en una versión más fría y distante de sí misma. Dejó de compartir sus inseguridades, sus sueños. ¿Cómo podría abrirse a la mujer que sospechaba que dormía con su marido? ¿Cómo podría buscar consuelo en el hombre que sospechaba que era la fuente de su dolor? El aislamiento se convirtió en su única compañía, un capullo frío donde la desconfianza se metamorfoseaba lentamente en una certeza sombría. El punto de ruptura, el momento en que la negación se hizo añicos, llegó un martes lluvioso, 2 meses antes de la fatídica fiesta de cumpleaños. Renata tenía un viaje de trabajo programado a Brasilia, una audiencia importante que requeriría su atención durante 2 días. Se despidió de André por la mañana con un beso protocolario. Su boca se sentía como la de un extraño. Él le deseó suerte, dijo que la extrañaría, y las palabras sonaron huecas, un guión memorizado. De camino al aeropuerto, mientras el coche serpenteaba por el caótico tráfico de la ciudad, ella revisaba mentalmente los documentos para la audiencia. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió su espalda. La carpeta de cuero azul que contenía los dictámenes legales esenciales para el caso, no estaba en su maletín. La había dejado sobre el escritorio de la oficina en casa, en su prisa por salir. «Paulo, por favor, regrese», le dijo al conductor, con la voz tensa. Olvidé algo importantísimo. Paulo, un hombre discreto y observador que trabajaba para la familia hacía años, maniobró el coche sin hacer preguntas. Mientras regresaban, una sensación de pavor inexplicable comenzó a apoderarse de Renata. No era solo por la carpeta. Era un presentimiento, una intuición visceral de que algo andaba terriblemente mal. Al llegar a la calle silenciosa de su casa, el corazón de Renata golpeó contra sus costillas. Estacionado frente a su garaje, como una prueba irrefutable de sus peores miedos, estaba el Mini Cooper blanco de Lorena. El coche era inconfundible, un símbolo de la personalidad moderna y desenfadada que André tanto admiraba. Eran las 10 de la mañana de un martes. André debería estar en su oficina en el centro de la ciudad. Lorena debería estar visitando clientes o en su propio estudio. No había razón lógica para que ese coche estuviera allí. Por un instante, pensó en llamar, en confrontar, en montar una escena. Pero la abogada dentro de ella
la estratega fría y calculadora, tomó el control. Le pidió a Paulo que detuviera el coche en la esquina, fuera del campo de visión de la casa. «Espere aquí, por favor. No tardaré», dijo ella, con voz gélida. Bajó y caminó bajo la fina llovizna, la llave de la casa en su mano temblando ligeramente. Abrió la puerta principal con infinito cuidado, girando el picaporte sin hacer un solo ruido. La casa estaba en silencio, pero era un silencio cargado, vibrante. Y entonces oyó risas provenientes del piso de arriba, de su habitación. No eran risas fuertes, sino ahogadas, íntimas, el sonido de dos personas compartiendo un secreto en un espacio que debería ser sagrado. Renata se quedó paralizada en medio de la sala de estar. Cada fibra de su ser le gritaba que subiera las escaleras, que derribara la puerta del dormitorio y los encontrara en el acto. Quería la confrontación, la explosión, la catarsis de la rabia. Pero algo la detuvo. Una frialdad sobrenatural se apoderó de su cuerpo, congelando el fuego de la furia y transformándolo en hielo. No necesitaba ver. El sonido era suficiente, la presencia del coche era suficiente. Su mirada recorrió la sala de estar y se posó sobre la mesita de centro. Allí, como una naturaleza muerta de la traición, estaban dos copas de vino, una de ellas con la marca de un lápiz labial rojo que ella conocía bien. Y a un lado, tirado despreocupadamente, el collar de cuentas de Murano, que Lorena usaba casi todos los días. Ese collar era la firma visual de la amiga, un regalo que André le había traído de un viaje a Venecia. «Un regalo de amigo», había dicho en su momento. En ese instante, Renata comprendió que algunos gritos son tan fuertes que no necesitan sonido. El dolor que la golpeó fue físico, una punzada aguda en el pecho que le robó el aire. Pero no hubo lágrimas. Las lágrimas pertenecían a la mujer que ella era hasta hace 5 minutos. La mujer que ahora estaba en su lugar no lloraba. Ella planeaba. Sin hacer un solo ruido, retrocedió, cerró la puerta con la misma delicadeza con que la había abierto y regresó al coche, donde Paulo la esperaba, su rostro una máscara de profesionalismo, pero sus ojos llenos de una comprensión silenciosa. De camino al aeropuerto, una nueva Renata nació. El dolor no había desaparecido, pero estaba ahora contenido, canalizado, transformado en un combustible frío y potente. No canceló el viaje. Por el contrario, la distancia le daría el tiempo y la claridad que necesitaba. Antes de embarcar, se volvió hacia Paulo, el conductor que era más un confidente silencioso que un simple empleado. «Paulo», dijo ella con voz firme, sin rastro de emoción. «Necesito un favor muy discreto». Le explicó lo que sospechaba, sin rodeos, sin autocompasión. No quería su lástima, quería su lealtad. Le pidió que observara los movimientos de André y Lorena en los días siguientes, que anotara lugares, horarios, cualquier cosa que pareciera fuera de lo común. Paulo, que sentía un profundo respeto por Renata, simplemente asintió. «Considere que está hecho, doña Renata». Durante los 2 días en Brasilia, ella fue impecable. Ganó la audiencia con una argumentación brillante y una frialdad que impresionó incluso a los abogados de la parte contraria. Nadie podría imaginar que, detrás de esa fachada de competencia inquebrantable, su mundo personal estaba en ruinas. Cuando regresó a Salvador, una semana después, Paulo la esperaba en la zona de llegadas. No dijo nada hasta que estuvieron dentro del coche. Entonces, le entregó un pequeño sobre. «Todos los jueves por la tarde, doña Renata», dijo en voz baja. «Él sale de la oficina más temprano y la encuentra, siempre en la misma posada en Lauro de Freitas, Pousada Canto do Mar.
Dentro del sobre había fechas, horarios e incluso el número de matrícula del coche de André entrando en el estacionamiento del lugar. La confirmación era brutal, inequívoca. Renata no lloró, no gritó. Simplemente miró los papeles, sintiendo el peso de la verdad concreta en sus manos. Al llegar a casa, se dirigió a su oficina, encendió el ordenador y, ignorando la pila de trabajo que la esperaba, abrió una nueva carpeta en el escritorio. Con dedos firmes, escribió el nombre del proyecto que cambiaría el curso de su vida y sellaría el destino de su marido y de su mejor amiga. El nombre brillaba en la pantalla, una promesa de justicia poética. Proyecto Itapuá, 12 de octubre. La venganza había comenzado a diseñarse. La carpeta digital, titulada Proyecto Itapuá, 12 de octubre, se convirtió en el epicentro de la nueva existencia de Renata. Allí, en ese espacio virtual e impersonal, ella comenzó a construir, con la misma metodología que usaría para preparar un proceso complejo, el cadalso, donde la reputación de André y Lorena sería expuesta públicamente. El dolor de la traición, una herida abierta y palpitante, fue metódicamente transformado en un plan de acción. El llanto que no vino, la rabia que no explotó, todo fue canalizado hacia una claridad de pensamiento aterradora. No quería una venganza impulsiva, una confrontación pasional en una habitación de hotel. Eso sería fácil, predecible y, sobre todo, indigno de ella. Lo que deseaba era algo mucho más sofisticado, una implosión controlada, un espectáculo donde los propios culpables serían los protagonistas de su propia ruina, bajo las miradas atentas de todos los que un día admiraron su falsa perfección. La abogada dentro de ella sabía que la justicia más eficaz no es la que grita, sino la que presenta las pruebas de forma irrefutable, dejando al acusado sin defensa, expuesto bajo la luz fría de la verdad. Y la mujer traicionada anhelaba esa exposición, no por sadismo, sino por una necesidad visceral de recuperar su propia narrativa, de demostrar que no era la víctima tonta que ellos presumían, sino la directora silenciosa de todo el acto final. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Renata transformó su casa en un escenario y ella era la actriz principal. Frente a André, desempeñaba el papel de la esposa dedicada, tal vez un poco más distante, más cansada del trabajo, una excusa que él aceptaba sin cuestionar, probablemente aliviado de no tener que lidiar con una atención más focalizada. Continuó frecuentando los mismos círculos sociales, sonriendo en las cenas y hablando con Lorena por teléfono, escuchando sus mentiras sobre días ajetreados y proyectos estresantes, mientras en su mente cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo para esa amistad. Vivir esta duplicidad era agotador. Había momentos, en medio de la noche, en que miraba al hombre que dormía a su lado, el mismo hombre que pocas horas antes estaba en los brazos de otra mujer, y sentía un impulso abrumador de despertarlo, de confrontarlo con las pruebas que acumulaba. Pero ella resistía, respirando hondo, recordando el objetivo final. La venganza, para ser verdaderamente satisfactoria, necesitaba ser servida fría en un banquete cuidadosamente preparado para una audiencia seleccionada. El plan comenzó a tomar forma. La idea de la fiesta de cumpleaños de André surgió como una epifanía. ¿Qué escenario sería más perfecto que una celebración de la vida del hombre que la traicionó, financiada por ella, y con la presencia de todos los pilares de su mundo social y profesional? Sería la ironía suprema. Presentó la idea a André con un entusiasmo calculado. «Cariño, cumples 38 años. Es una fecha especial. Quiero organizar una fiesta inolvidable para ti. Algo grande, en la playa, con todos nuestros amigos, tus clientes importantes.
te lo mereces. André, vanidoso como era, adoró la idea. La grandiosidad del gesto lo cegó completamente a cualquier otra posibilidad. Para él, aquello era solo una prueba más de su éxito, de su estatus, la confirmación de que tenía una esposa que lo idolatraba. No vio la trampa que se estaba montando. Vio solo el brillo de su propio ego reflejado en sus ojos. Y como Renata predijo, la primera persona que sugirió para ayudar en la organización fue Lorena. Lorena podría echarte una mano con la decoración, ¿no crees? Ella tiene un gusto impecable. Renata sonrió, una sonrisa que no le llegaba a sus ojos gélidos. Claro, mi amor. Gran idea. Nadie mejor que ella para hacer esta noche perfecta. A partir de ese momento, las reuniones de planificación se convirtieron en el escenario de un teatro del absurdo. Renata y Lorena se sentaban juntas, eligiendo paletas de colores, tipos de flores y menús, mientras André participaba ocasionalmente, dando su opinión. Para Lorena, esas reuniones eran la prueba de su impunidad. La oportunidad de estar cerca de André bajo el pretexto más legítimo posible, justo delante de las narices de la esposa engañada. No se daba cuenta de que cada decisión que tomaba, cada sugerencia que daba, era solo un paso más hacia el abismo que Renata cavaba silenciosamente. Renata, a su vez, observaba la dinámica de los dos con una distancia forense. Veía los toques disimulados, las miradas cómplices intercambiadas por encima de su cabeza, el lenguaje corporal que gritaba una intimidad que ellos creían invisible. Cada uno de esos momentos alimentaba su resolución, afilando la cuchilla de su venganza. Mientras ellos planeaban la decoración de la fiesta, Renata planeaba la demolición de sus vidas. Contrató a un renombrado equipo de filmación con la excusa de querer grabar cada momento de la celebración para la posteridad. André, de nuevo, adoró la idea de que su grandeza fuera documentada. Nadie cuestionó el coste, la extravagancia. Era simplemente Renata, siendo Renata, detallista, perfeccionista, siempre dispuesta a invertir en la imagen de la familia. Paralelamente, la recopilación de pruebas continuaba. Con la ayuda discreta de Paulo, obtuvo más que solo fechas y horarios. El conductor, utilizando su red de contactos y una descripción impecable, consiguió imágenes de las cámaras de seguridad de la calle de la Posada, mostrando el coche de André llegando y, minutos después, el de Lorena. Incluso consiguió una filmación corta, hecha desde lejos, de los dos entrando juntos en el establecimiento, riendo. Las pruebas digitales fueron aún más fáciles de obtener. Una noche en que André dormía profundamente, después de beber más de lo habitual, Renata usó su huella dactilar para desbloquear su celular. Su corazón latía descontroladamente, no por miedo a ser descubierta, sino por la sordidez del acto, por la violación final de la intimidad que aún quedaba. Las conversaciones con Lorena estaban allí, archivadas bajo un nombre falso, pero el contenido era inconfundible. Declaraciones de amor, planes para encuentros, críticas veladas hacia ella, Renata. Nata está tan estresada, tan distante, creo que ya ni se da cuenta de nada, decía uno de los mensajes de André. Es mejor así, menos culpa para nosotros, respondía Lorena. La frialdad de esas palabras la golpeó, pero no la rompió. Metódicamente fotografió cada pantalla, cada mensaje, cada detalle incriminatorio, y lo guardó todo en la carpeta Proyecto Itapuá. La única persona que parecía sentir el cambio sísmico en Renata era su hermana menor, Camila. Camila era lo opuesto a Renata, impulsiva, transparente, guiada por el corazón. Veía a su hermana moverse como un autómata, con una calma que era más alarmante que cualquier explosión de rabia. En la víspera de la fiesta, mientras Renata finalizaba los últimos detalles en la casa de playa alquilada,
Camila la acorraló en la cocina. Renata dejó de ordenar las copas y miró a su hermana, sus ojos oscuros e indescifrables. Por un momento, pensó en confesarlo todo, en desahogar el peso que llevaba. Pero el plan ya estaba en su etapa final, y cualquier fuga de emoción podría comprometerlo. Simplemente esbozó una media sonrisa. Solo estoy asegurándome de que todo salga perfecto. Camila no se convenció. ¿De verdad vas a hacer esto, Nata? Sea lo que sea que estés planeando. ¿De verdad vas a seguir adelante? Renata tomó un sobre de manila, pesado con el material que había impreso y grabado en una memoria USB, y lo selló. «Yo no voy a hacer nada, hermanita», respondió ella, con voz suave, pero con un hilo de acero. «Solo voy a dejar que la verdad se presente sola. Ella es la única que tiene derecho a hablar». Esa misma tarde, se reunió con el videógrafo principal, un joven talentoso y ambicioso. Le entregó el sobre y una instrucción clara, junto con un pago extra generoso. «Durante el discurso de mi marido, haré una señal. Levantaré mi copa así. En ese momento exacto, usted interrumpe la transmisión en vivo en las pantallas gigantes y exhibe el contenido de esta memoria USB. Sin preguntas, sin dudar». El videógrafo, viendo la fría determinación en sus ojos y el dinero en su mano, simplemente asintió. La obra estaba montada. Los actores estaban en sus lugares. Solo faltaba que se levantara el telón. La noche del 12 de octubre cayó sobre Salvador con una belleza casi cruel. El aire estaba caliente e inmóvil, cargado con el perfume del mar y de las flores tropicales que Lorena, en su feliz ignorancia, había esparcido por la casa de playa. La fiesta era un éxito rotundo, un testimonio del poder de André en el mundo de los eventos y de la impecable capacidad de organización de Renata. Los invitados circulaban por la terraza de madera, sus conversaciones y risas mezclándose con la música ambiental, una suave bossa nova que creaba una atmósfera de elegancia relajada. Las luces doradas, exactamente como Renata había imaginado, se reflejaban en las copas de champán y en el brillo de las joyas, pintando un cuadro de felicidad y prosperidad. André era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Se movía por el salón con la confianza de un rey en su castillo, recibiendo abrazos, apretones de manos y elogios. A su lado, casi siempre, estaba Lorena. Llevaba un vestido plateado que centelleaba con cada movimiento, una polilla atraída por la llama del hombre que creía haber conquistado. Intercambiaban sonrisas, miradas, pequeños toques que para ellos eran secretos bien guardados, pero que para Renata eran solo los últimos actos de una farsa a punto de ser desenmascarada. Renata, en su vestido rojo, era una figura de impresionante contraste. No circulaba, observaba. Posicionada en un punto estratégico cerca del bar, parecía la anfitriona perfecta, sonriendo a los invitados, saludando, intercambiando palabras cordiales, pero sus ojos eran los de un general inspeccionando el campo de batalla antes del ataque final. Cada sonrisa que daba era una máscara, cada palabra amable, una distracción. Por dentro, ella era un pozo de calma helada. El nerviosismo que esperaba sentir no llegó. En su lugar, solo había una certeza inquebrantable, una sensación de inevitabilidad. Veía los rostros de los amigos, de los clientes de André, de los socios, y pensaba en cómo, en pocos minutos, la imagen que tenían de esa pareja perfecta, de esa amistad sólida, sería irrevocablemente destruida. Había un dejo de tristeza en ello, la pérdida no solo de un marido y de una amiga, sino de todo un universo social construido sobre una mentira. Pero esa tristeza era rápidamente suplantada por la necesidad de justicia, por la urgencia de exponer la verdad que la consumía por dentro.
Encontró la mirada del videógrafo al otro lado del salón. Él estaba posicionado cerca de la gran pantalla que había sido montada en el jardín, ostensiblemente para mostrar un montaje de fotos felices de André. El joven hizo un discreto movimiento de cabeza, confirmando que estaba listo. El engranaje estaba armado. El momento llegó alrededor de las 10 de la noche. El maestro de ceremonias, contratado por André, subió a un pequeño escenario y pidió la atención de todos. La música se apagó y los invitados se voltearon, sus rostros iluminados por la expectativa. «Y ahora», anunció el hombre con voz pomposa, «me gustaría invitar al cumpleañero, nuestro querido André Campos, para que nos dirija unas palabras». André subió al escenario bajo una ovación de aplausos. Tomó el micrófono, su rostro sonrojado por la felicidad y el alcohol. Parecía el retrato del éxito. El empresario carismático, el marido amado, el amigo de todos. Comenzó su discurso con la habitual modestia fingida, agradeciendo la presencia de cada uno, contando una o dos anécdotas graciosas sobre su trayectoria. Renata observaba, inmóvil, la copa de vino intacta en su mano. Sentía la mirada de Camila sobre ella, una mirada preocupada, suplicante. Sentía la mirada de doña Zuleide, que había venido con una cuidadora y estaba sentada en un sillón, sus ojos pequeños y sabios fijos en ella, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. Entonces, André llegó a la parte del discurso que sellaría su destino. Levantó su propia copa. La sonrisa se ensanchó en su rostro. Pero nada de esto sería posible. Nada de esto tendría gracia sin las personas que son la base de mi vida. Hizo una pausa dramática, recorriendo la multitud con la mirada, hasta encontrar la de Renata. Quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón, a la mujer increíble que siempre ha estado a mi lado, mi compañera, mi puerto seguro, Renata. Los invitados aplaudieron. Algunos silbaron. Renata mantuvo su sonrisa enigmática. André continuó. Y aquí vino el error fatal, la arrogancia que lo haría tropezar. Y no puedo dejar de agradecer también a una persona que hizo que esta noche, y tantas otras, fuera absolutamente perfecta. Se giró y miró directamente a Lorena, que lo observaba con una adoración mal disimulada. Gracias, Lorena, por tu amistad y por todo tu talento. En ese instante, mientras las miradas de André y Lorena se conectaban en un momento de complicidad pública, Renata supo que era la hora. Lentamente, con la gracia de un escorpión asestando su picadura, levantó su copa de vino tinto, la señal acordada. Al otro lado del jardín, el videógrafo actuó. El montaje de fotos sonrientes de André, que se proyectaba en la pantalla gigante, fue abruptamente cortado. Por un segundo, la pantalla se quedó negra, causando un murmullo de confusión entre los invitados. André, tomado por sorpresa en medio de su frase, miró la pantalla, frunciendo el ceño. Entonces, apareció la primera imagen, nítida e innegable, bajo la noche de Salvador. Era una foto de la cámara de seguridad mostrando el coche de André entrando en el estacionamiento de la posada Canto do Mar, en Lauro de Freitas. La fecha y la hora estaban marcadas en la esquina inferior. Un jueves, 2 de la tarde. Un silencio perplejo comenzó a extenderse por la fiesta. Antes de que alguien pudiera procesar completamente, la imagen cambió a otra, mostrando el Mini Cooper blanco de Lorena llegando minutos después. Los susurros comenzaron, bajos e inciertos. La siguiente imagen fue la filmación granulada, pero lo suficientemente clara, de los dos saliendo de sus coches y entrando juntos en la recepción de la posada, el brazo de él casualmente alrededor de la cintura de ella. El sonido en la fiesta se extinguió por completo. Las copas se detuvieron a mitad de camino de la boca. Las sonrisas se congelaron en los rostros. El único sonido era el de la música suave que el DJ, en pánico, aún no había cortado.
La pantalla gigante, entonces, comenzó a mostrar las fotos que Renata había tomado del celular de André. Los mensajes de texto aparecieron, ampliados para que todos pudieran leer. «No veo la hora de verte, Jueves», decía uno de André. «Nata está tan distante, creo que ya ni se da cuenta de nada». La respuesta de Lorena brilló en la pantalla, cruel y definitiva. «Es mejor así, menos culpa para nosotros». Un suspiro colectivo, un sonido de shock y escándalo recorrió la multitud. Lorena se puso blanca como la cera, sus ojos desorbitados por el puro terror, alternando la mirada entre la pantalla y Renata. André estaba paralizado en el escenario, el micrófono colgando de su mano, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado. Fue Lorena quien rompió el silencio, su voz estridente y desesperada. «Esto es mentira, es un montaje. Renata, ¿cómo puedes hacer esto?» Todas las miradas se volvieron hacia Renata. Ella se mantuvo tranquila, su postura regia en medio del caos que había creado. Dio un paso adelante, su voz clara y firme, sin necesidad de micrófono. «¿Mentira, Lorena?», preguntó ella, con una calma cortante. «Entonces, ¿por qué no llamamos a la posada ahora? Estoy segura de que pueden confirmar la reserva a nombre de André Campos. Siempre piden la misma habitación, la número 7, con vistas al mar. Detallista, ¿no?». La precisión de la información fue como un golpe final. Lorena se tambaleó, como si hubiera sido golpeada físicamente. André finalmente encontró la voz, una mezcla de furia y súplica. «Renata, ¿por qué?». Renata caminó lentamente hacia el escenario, el mar de invitados abriéndose para ella como las aguas del Mar Rojo. Se detuvo frente a André, ignorando por completo la presencia de Lorena. En su mano, sostenía el sobre negro que había estado sobre la mesa del buffet durante toda la noche. Se lo entregó a André. «Felicidades, mi amor», dijo ella, con voz baja, pero audible para todos en el silencio sepulcral. «Acabas de darte el regalo que merecías». Dentro del sobre, él encontraría los papeles de la solicitud de divorcio ya firmados por ella, junto con una copia de todas las pruebas financieras que ella había reunido, detallando los bienes que serían divididos. Sin esperar una respuesta, sin mirar atrás, Renata se dio la vuelta. Con la misma elegancia con que había llegado, caminó a través de la multitud atónita, pasó por la puerta de la casa de playa y desapareció en la noche oscura, dejando atrás las ruinas de 2 vidas y el sonido ensordecedor de la verdad. La salida de Renata de la fiesta no fue una huida, sino una abdicación. Dejó atrás no solo a un marido infiel y a una amiga traidora, sino a un mundo entero construido sobre las arenas movedizas de la apariencia. Mientras caminaba por la calle desierta, el sonido de su propia respiración y el ruido distante de las olas eran la única banda sonora. El caos que ella deliberadamente había instaurado en la casa de playa parecía pertenecer a otra dimensión. No había triunfo en su corazón, ni la alegría vulgar de la venganza. Lo que sentía era un vacío inmenso, el vacío dejado por la demolición de 15 años de su vida. Era la calma que sigue al paso de un huracán cuando el cielo se abre sobre un paisaje de escombros. No miró hacia atrás, ni una sola vez. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo allí, el pánico de André, la humillación de Lorena, los susurros transformándose en acusaciones abiertas, los invitados dispersándose como hormigas cuyo nido ha sido pisoteado, ansiosos por difundir el chisme más escandaloso del año. Podía visualizar la escena con la claridad de un director de cine, pero ya no se sentía parte de esa película. Era, finalmente, solo una espectadora que se levantó y dejó el teatro antes del final de los créditos. En los 2 meses que siguieron, Salvador se convirtió en una ciudad de fantasmas para Renata.
La noticia de la fiesta de André Campos estalló en los círculos sociales con la fuerza de una bomba, reverberando en columnas sociales, grupos de WhatsApp y conversaciones de café. La historia fue contada y recontada, cada versión más adornada que la anterior, pero el núcleo de la verdad permaneció intacto, la traición doble y la venganza fría y espectacular. André y Lorena se convirtieron en parias. Él, el empresario carismático, vio cómo se cancelaban contratos y los socios de negocios se distanciaban, no tanto por la infidelidad que el mundo corporativo a menudo perdona, sino por la humillación pública, por el error de cálculo colosal que lo hizo parecer un tonto. La imagen de poder y control que tanto había cultivado fue destrozada. Lorena, por su parte, desapareció. La decoradora de la alta sociedad, cuya carrera dependía de la confianza y de una red de contactos, vio cómo sus puertas se cerraban una a una. Ninguna esposa la contrataría para decorar su casa, temiendo que hiciera más que simplemente elegir las cortinas. Humillada y socialmente exiliada, hizo las maletas y dejó Salvador, buscando el anonimato en alguna otra ciudad donde su nombre no fuera sinónimo de traición. Mientras el mundo de ellos se desmoronaba, Renata construía uno nuevo. Se mudó del lujoso apartamento que compartía con André a un espacio más pequeño, más claro y ventilado, en el barrio bohemio de Río Vermelho. El apartamento tenía un amplio balcón con vistas al mar. Un mar que ahora no era el telón de fondo de una vida de apariencias, sino un horizonte de posibilidades. Se deshizo de gran parte de los muebles y objetos que acumuló durante el matrimonio, sintiendo la necesidad física de liberarse del peso del pasado. El proceso de separación fue rápido y brutalmente eficiente. Con las pruebas que tenía y la competencia jurídica que le era peculiar, negoció un acuerdo que la dejó financieramente segura, pero lo que es más importante, emocionalmente libre. André no impugnó. Derrotado y expuesto, solo quería que todo terminara lo antes posible para intentar salvar los pedazos de su vida profesional. Nunca más se hablaron directamente, comunicándose solo a través de sus abogados, dos personas que un día prometieron amor eterno y ahora se trataban con la fría formalidad de un litigio. El mayor cambio, sin embargo, fue interno. Renata, que había dedicado años de su vida a una carrera exigente en un renombrado bufete de abogados, sintió que ese mundo de contratos, números y litigios corporativos ya no tenía sentido. La precisión que había utilizado para planear su venganza parecía vacía cuando se aplicaba a disputas de accionistas. Necesitaba un propósito que fuera más allá de la lógica fría, algo que tocara el alma. Después de un período de reclusión y reflexión, tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a sí misma. Renunció al bufete y ofreció sus servicios, de forma voluntaria, a una pequeña ONG que brindaba apoyo legal y psicológico a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas víctimas de violencia doméstica y relaciones abusivas. Allí, escuchando historias de dolor y resiliencia, encontró un nuevo tipo de fuerza. Su experiencia, antes un arma para la venganza, se convirtió en una herramienta para la curación. Ella no contaba su propia historia, pero su empatía era palpable. Las mujeres a las que ayudaba sentían en ella una comprensión que iba más allá del conocimiento técnico de los códigos legales. Sentían que ella entendía, a un nivel fundamental, lo que era que le arrebataran el suelo bajo los pies. La escena final de esta transformación silenciosa tiene lugar un domingo por la mañana, 2 meses después de la fiesta. El sol de Salvador derrama una luz suave sobre la orilla del río Vermelho. Renata camina por la arena, descalza, sintiendo los granos húmedos bajo sus pies.
El vestido rojo de la noche de la fiesta fue sustituido por un vestido blanco, simple y ligero, que baila con la brisa marina. En sus manos sostiene el mismo cuaderno negro, donde, meses antes, había anotado las fechas y los horarios de los encuentros de André y Lorena. Se detiene cerca de las rocas, donde los pescadores preparan sus redes, y observa el mar durante un largo tiempo. El cuaderno, que fue el diario de su dolor y el guión de su venganza, ahora parece un artefacto de una vida pasada. Lo abre por última vez. Hojea las páginas repletas de su caligrafía precisa y una pequeña sonrisa, la primera sonrisa genuinamente ligera en mucho tiempo. Toca sus labios. No es una sonrisa de victoria, sino de aceptación. Con un gesto tranquilo, arranca las páginas una por una y las suelta al viento. Los trozos de papel vuelan, bailan sobre las olas por un instante, y luego son tragados por la inmensidad azul del océano. Ya no necesitaba esas notas. La historia había terminado y el peso de ella finalmente liberado. Mientras el último trozo de papel desaparece en el agua, la voz del narrador regresa, firme, suave y llena de una moralidad duramente conquistada. Algunas traiciones no piden venganza, solo piden un escenario y la valentía de salir de él en el momento justo, dejando atrás nada más que el silencio y el sonido del mar. La cámara se aleja lentamente, dejando la figura solitaria y serena de Renata contra la inmensidad del océano, mientras una suave melodía de piano y violín comienza a sonar, sellando el fin de una guerra y el comienzo de una paz duramente conquistada. ¿Qué te pareció esta historia? Del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir todas nuestras historias. Y haz clic aquí para ver otra historia sorprendente. Gracias y hasta la próxima.